Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo en este año nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y aunque dije la semana pasada que íbamos a empezar con un grupo de estudios nuevos que tienen el título Ven y Ve, hoy, como ya es el comienzo del año, aunque realmente, es un cambio de página, un cambio del mes, un cambio del día, es un día normal, pero muchas veces usamos este día para ya hacer cambios en nuestras vidas o para ya hacer o reflexionar o examinar nuestras vidas. Entonces hoy quiero lanzarnos en este año nuevo examinando quiénes somos en Dios. Si tú has recibido el perdón de Dios y has entrado en su familia, entonces, ¿cuál es tu identidad? Porque cada vez más veo la importancia de entender bien nuestra identidad en Dios. Porque este mundo y el día a día en nuestras vidas nos ataca y ataca nuestra identidad más que nunca. Entonces, hoy vamos a ver el tema de quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Dios. Y la semana que viene volveremos a ese grupo de estudios de Ven y Ve. Entonces hoy vamos a ver un par de pasajes, unos pasajes, pero vamos a empezar en Romanos 12. Entonces aquí en el principio normalmente hacemos referencia a los primeros 2 versículos y hemos hecho varios estudios. Pero vamos a empezar ahí para coger el contexto y después vamos a seguir. Entonces vamos a empezar ya leyendo Romanos 12, el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Entonces aquí dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces vamos a seguir un momento. Pero entonces ya en el contexto empezamos con ese concepto de presentarnos como sacrificios vivos a Dios, según lo que Él ha hecho y según lo que Él nos ofrece, presentarnos como sacrificios vivos. Y ya entonces explica qué es lo debido y cómo parece, cómo es. Y después que no debemos mirar a los demás como que yo soy mejor, porque todo se basa en la gracia de Dios. Y otra vez, gracia es que Dios nos da algo que no merecemos. Entonces, y vemos el concepto del cuerpo. Eso es lo que quiero resaltar hoy. Ese concepto del cuerpo. Y vamos a terminar este trozo y después ver más en otro pasaje. Entonces ya vemos que el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces ya es un concepto que ya sabemos. Entonces, pero no tienen la misma función. El versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, otra vez, no es un don que merezco o que se basa en mí, pero es un regalo de Dios por su gracia que nos es dada. Si Él de profecía, dese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o en el que enseña,
en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces allí pone una lista de algunos dones. Entonces es importante, aquí, entonces no son todos los dones. En otros sitios ponen otros dones. Pero es importante no decir que, mira, solo hay 19 dones que existen de Dios. En cada pasaje son dones diferentes. Entonces yo diría que entonces ya hay muchas cosas que Dios nos da y sirven para edificar el cuerpo y llevar el ministerio y servir a Dios. Entonces, pero ya se ve que en el cuerpo hay dones diferentes. No somos iguales, pero estamos en un cuerpo. Entonces, hoy quiero ya examinar brevemente lo que significa ser cuerpo. Porque hoy en día tenemos muchas imágenes en nuestras mentes que realmente no son verdades sobre nuestra identidad o cómo llevamos a cabo nuestra identidad en el mundo. Entonces vamos a ver más sobre el concepto del cuerpo en Efesios, el capítulo 4, y empezando en el versículo 11. Bueno, entonces hablando de que, bueno, voy a empezar en el versículo 7 ya para empezar en el contexto. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora el texto. Y él mismo, entonces hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí quiero resaltar algunos temas sobre el cuerpo. La primera cosa que vemos aquí es que Jesús es la cabeza. Entonces nosotros formamos parte de un cuerpo que la cabeza es Jesús. Y es importante porque la cabeza es el todo, es la respuesta, es el camino. No es un camino, es el camino, como Jesús dice. Entonces ya el cuerpo se trata de Él. Entonces ya normalmente cuando nosotros vemos a una persona, vemos la cara y así podemos identificar quién es o de quién es el cuerpo. Entonces si una persona tiene la cara tapada, es más difícil identificar quién es la persona. Pero nosotros tenemos a Jesús como la cabeza. Entonces ya Él es nuestra identidad, nos da nuestra identidad. Se trata de Él. Y como dice en el versículo 13, entonces ya
Dios está haciendo la obra en nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Jesús es la meta, es nuestro ejemplo. Entonces queremos ser más y más como Él, pero no yo solo, pero yo en el cuerpo, trabajando juntos, queremos parecer más y más como Él. Eso es importante. No se trata de mí, se trata del cuerpo obrando en unión, como unidad, para llegar a ser más como Él. Entonces eso veremos un poco más en un momento, pero entonces vemos que Jesús es la cabeza de nuestro cuerpo, del cuerpo, y se trata de Él. Y como dice también que es crecer en conocimiento de Él. ¿Cómo conocemos más de Él? Entonces, es basado en su palabra. Entonces tenemos que reconocer que Jesús es la cabeza del cuerpo, no un pastor, un cura, una persona, o nuestras ideas. Jesús es la cabeza. Y nosotros basamos nuestras creencias en su palabra. Había un hombre de Dios que se llama Tozer, que él, vivía al principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y él decía que el arma más potente de Satanás es la ignorancia humana de la palabra de Dios. Porque, claro, Dios nos ha dado su palabra para poder conocer más de Él y para saber cómo vivir en el mundo, en el día a día. Pero hay que leerlo, no solamente ver lo que se pone lo que se cuelga en Facebook o lo que dice un predicador o escuchar vídeos de estudios. Eso, ver un vídeo es algo bueno, si no, no estaría haciendo un vídeo así. Pero es importante que tú leas la palabra de Dios. Entonces eso es una cosa que como iglesia nosotros, como grupo de creyentes, nosotros vamos a hacer este año vamos a empezar a leer la Biblia, a leer toda la Biblia en un año. Entonces, como cuerpo, vamos a estar leyendo, tenemos un plan hecho, y entonces si quieres el mismo plan para estar leyendo junto con nosotros, entonces ya contacta conmigo, pero tiene un plan para estar leyendo 5 días a la semana. Entonces ya al final del año ya vamos a acabar leyendo toda la Biblia. Entonces es una manera para ya estar ya acostumbrado a estudiar la Biblia, pero también conocer lo que dice. Entonces no hay nada de magia el leerlo en un año, pero es algo bueno dedicar ese tiempo. Y básicamente los 5 días se trata de leer igual 4 capítulos. Pero si falta un día o no puedes con todo un día, ya hay 2 días más en la semana para recuperar. Pero es una cosa que vamos a hacer juntos para conocer más de Dios a través de su palabra. Porque puede ser incluso que no has leído toda la Biblia. A veces tenemos libros que nos gusta leer o solemos leer en un sitio, incluso predicaciones que muchas veces predicamos en un sitio, pero toda la Biblia es importante y nos enseña cosas. Entonces es importante basar todo lo que creamos aquí, no en algo que alguien ha dicho, mirar si se basa en la palabra de Dios, porque aquí viene la verdad. Entonces, aunque hay un hombre que igual tiene millones de seguidores o puede ser hombre, mujer, da igual, pero solo por tener millones de seguidores no quiere decir que está diciendo la verdad. La verdad se basa aquí.
Entonces Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros debemos estar creciendo juntos en unión hacia Él y basándonos en su verdad que se encuentra en la Biblia. Y la última cosa que vamos a ver es que también tenemos que vivir en comunidad. La imagen de un cuerpo es de muchos miembros diferentes viviendo y funcionando en comunión, unidos. Incluso el cuerpo, cuando una parte, un órgano o una cosa empieza a ir ya por su propio camino, es cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad importante. Entonces, por eso la imagen del cuerpo es una imagen poderosa. Entonces ahí dice, ahí vemos en el versículo 13 que debemos estar creciendo en la unidad, como cuerpo, juntos. Y también en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí se ve que el funcionamiento habla de todos juntos, una unidad, una unión. Y el crecimiento también y edificación no se trata de uno solo. Es el cuerpo de Cristo, no mi cuerpo. Entonces, no se puede florecer o crecer aislado. Siempre cuando habla del crecimiento, en estos contextos, es la imagen de todos unidos, creciendo. Todos haciendo su función, pero unido. Es importante porque antes incluso usaba el término iglesia mal. Y tenemos esa costumbre, porque la iglesia no se habla de un local, de un edificio. Y nosotros sabemos que el término iglesia es un grupo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, pero muchas veces nosotros decimos, mira, es que hoy no voy a ir a la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. Sí, tenemos reuniones en locales, tenemos reuniones de la iglesia en un local, pero la iglesia sigue siendo el cuerpo local de creyentes. Entonces, realmente, si digo que no voy a ir a la iglesia, básicamente hay un significado ahí detrás que no voy a vivir hoy. Porque si soy hijo o hija de Dios, entonces eso quiere decir que ya soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo. Entonces, no es lógico no reunirme. Incluso la palabra de Dios dice que debemos reunirnos y aún más que cuando veamos que el mundo va peor. Pero nosotros somos diseñados a vivir en comunidad. A veces hay personas que me han dicho, mira, yo por este tiempo tengo que arreglar una situación en mi vida antes de volver a reunirme. O tengo que poner las cosas en orden en mi vida. O tengo que cambiar mi vida antes de volver a congregarme. Pero ¿ves lo que estoy diciendo, si es lo que digo? Es que mira, solo se puede congregarse cuando todo está perfecto. Cuando toda tu vida está en orden. Y eso es el mensaje que ya enviamos a los que están cerca de nosotros. Es que mira, la iglesia no es, otra vez lo he hecho, una reunión del cuerpo no es para una persona que no tiene todo en orden. No es para una persona que tiene problemas.
no es para una persona que hace pecado. Pero ¿ves lo que hacemos? Hemos cambiado una reunión a algo que solo es para los fariseos, que piensan que ya son perfectos, que son suficientes. Pero Jesús nos dio otro mensaje, otro evangelio. Y nos dijo que nosotros brillamos de su luz cuando vivimos en comunidad y vivimos su amor entre nosotros. Eso es un testimonio porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero decidimos amarnos a pesar de nuestros fallos. Eso es el mensaje, porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios que no merecemos. Hemos recibido su amor que no merecemos. Hemos recibido su perdón que no merecemos. Y por eso puedo perdonarte a ti. Puedo amarte a ti. Aunque no eres perfecto, aunque no tienes las cosas todo bien en tu vida, aunque tienes que cambiar muchas cosas aún en tu vida. Yo también. Todos nosotros necesitamos más gracia y misericordia de Dios. Necesitamos su paciencia y necesitamos paciencia entre nosotros. Si tú esperas hasta que tengas todo bien en tu vida y ya estás fuerte y ya puedes, si esperas hasta ese momento, realmente no estás confiando en Dios para nada. Y, como dice la palabra, no vas a poder crecer ni edificar más en el cuerpo de Dios. Y el testimonio que estás brillando en tu vida es que tú puedes solo. Lo puedes solo tú. No necesitas a Dios ni a nadie más. Pero otra vez tenemos que pensar en cuál es el mensaje que estamos enviando. Porque como he dicho al principio, en el texto vemos que en el cuerpo Jesús es la cabeza, se trata de Él es nuestra respuesta. Y nosotros basamos nuestras creencias en lo que dice en la palabra de Dios y creemos que esta palabra es una palabra viva y eficaz. Y vemos también que como cuerpo debemos vivir y crecer en comunidad, aunque somos imperfectos. Eso es lo que dice la imagen del cuerpo y estos textos del cuerpo. Pero si yo tengo esa actitud, como he dicho antes, de que no puedo reunirme hasta que, y se puede rellenar el hueco con las palabras en tu situación, hasta que yo me siento bien conmigo mismo, por ejemplo. Entonces lo que estoy comunicando a los que están a mi alrededor es que, mira, realmente Jesús no es la cabeza, no es la respuesta. Porque si la respuesta se trata de Él, da igual cómo me siento yo. Pero si lo que importa es cómo me siento yo, realmente Él no es la cabeza. Aunque digo es la respuesta, no es la respuesta para mí o mi situación. Y encima, estoy diciendo que la Biblia no es la verdad. Porque aquí vemos el corazón de Jesús, vemos nuestra realidad, vemos que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. En pasajes como Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. Entonces, con pasajes así, si no
me apunto al cuerpo, si no me reúno con el cuerpo, estoy diciendo que esto no es la verdad. Y estoy basando mis creencias en otra verdad. Y finalmente, lo que estoy comunicando a los que están mirando, a los que no creen en Dios, es que tampoco hay cuerpo, tampoco hay ayuda. Si tú quieres entrar en el cuerpo, tú tienes que tener mucha fuerza y una vida perfecta y ya la respuesta correcta a cada pregunta. Tienes que tener todo en orden. O sea, en vez de comunicar un evangelio que dice que hay un Dios que nos ama a pesar de nuestros fallos y nuestras debilidades y nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que tú tienes que ser una persona perfecta con todo en orden y muchas fuerzas para entrar en la familia de Dios. Y así se trata de tus obras, no de la gracia de Dios. Entonces, yo te quiero animar hoy, en este momento del comienzo del año, o en otro momento, si estás viendo este vídeo ya en otra fecha. Recordar que si tú has recibido el regalo del amor y perdón de Dios, por simplemente reconocer que le necesitas y que no quieres seguir siendo esclavo al pecado, entonces tú has entrado en su familia, tú estás en su cuerpo. Y en su cuerpo hay una cabeza. Y esa cabeza es Jesús. Nuestra identidad se trata de Él. Él es nuestra respuesta a cada necesidad. Si tienes tristeza en tu vida, si tienes debilidad, si tienes problemas, si tienes tribulaciones y no sabes qué hacer, Jesús es la respuesta. Él es suficiente para responder, pero tenemos que ir a Él, no a nuestras fuerzas. Él es nuestra cabeza. Y basamos nuestras creencias, todo lo que acabo de decir, no es simplemente basado en pensamientos positivos. Se basan en lo que pone en su palabra y por eso queremos leer su palabra y estudiarla juntos. Porque ninguno de nosotros somos expertos a lo que dice, pero hablando entre nosotros podemos aprender los unos de los otros. También de ver los ejemplos. Entonces, eso es lo que queremos hacer como cuerpo en Tafalla. Por eso estamos haciendo el plan de la lectura de la Biblia. Y después hay que vivir en comunión. A veces por enfermedad, por problemas físicos que no se puede llegar o por problemas de transporte, a veces hay momentos cuando estamos un poco más aislados. Pero aún así debemos estar en contacto. Pero si tienes buena salud, si tú puedes salir, si tienes transporte, te animo a reunirte con un grupo de creyentes. No estoy haciendo un anuncio para el Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Estás invitado o invitada si estás cerca. Pero en todos los sitios de la Biblia vemos que ser creyente se trata de vivir en comunidad, como cuerpo, y que tú tienes un don y un talento que Dios te ha dado que el cuerpo necesita. Entonces, hay otra imagen que también Pablo usa en Efesios, entonces que voy a leer y vamos a terminar con esta, y que voy a poner algunas imágenes que muestran la importancia de lo que dice aquí. Entonces, esto es Efesios 2, 19. Entonces, aquí dice, así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es si has entrado en el cuerpo de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces ya lo que se ha predicado desde el principio, todas esas personas, los creyentes desde el principio están ahí también con los fundamentos del mensaje predicado. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya sabemos que se basa todo en Él. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces que nosotros somos bloques, rocas, piedras, ahí en el edificio. Somos como piedras vivas en el edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos el privilegio de poder ser un hogar para Dios. Pero no yo soy solo ser un hogar para Dios, pero todo el cuerpo funcionando juntos. Podemos ser un templo vivo para Dios. Y eso es el testimonio. Ser una buena persona en el mundo hoy no es el testimonio. Porque yo conozco a muchas personas que no son creyentes, que son, entre comillas, buenas personas, que hacen buenas cosas. Pero, bueno, paréntesis, no llegamos al cielo por nuestras buenas obras, no son suficientemente buenas. Y no podemos borrar lo malo de nuestras vidas con buenas obras. Pero yo conozco a personas que hacen buenas cosas. Entonces, si mi testimonio se basa en lo que yo puedo hacer para ayudar a los demás, realmente no impacta a muchas personas. Pero cuando se ve un grupo de personas que viven juntos, que tienen deseo de pasar tiempo juntos, que se cuidan mutuamente, que se responden a necesidades que vienen y que realmente se aman entre sí. No de cara diciendo, mira, te quiero ayudar, pero después cuando esa persona se va ya se habla mal de ellos. Entonces eso es lo que se hace en el mundo, pero nuestro testimonio, lo que Jesús decía es que el mundo sabrá que somos sus discípulos por nuestro amor. Y ese amor es un amor que se vive en comunidad. No es un amor que se vive yo aislado. No se ve. Entonces, mirando las imágenes de los edificios, los primeros dos, se ve que hay agujeros, faltan piedras ahí. Faltan personas que no están ahí haciendo su función. Y se ve la falta. Porque Dios ha diseñado a cada uno para ocupar un lugar en el edificio, en el cuerpo, en la familia de Dios. Y en la última foto, igual tienen la misma edad, estos edificios, pero en la última se ve que cada piedra está ahí colocada, haciendo su función. Y allí tenemos un edificio bonito. Un edificio que llama la atención. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, hoy para terminar, me gustaría ayudarnos o dejarnos con esas 3 bases de nuestra identidad, de nuestra vida en Dios. Entonces, primero, que el cuerpo de Dios, la iglesia de Dios, tiene una cabeza, que es la respuesta a cada necesidad que podemos tener y es la base de nuestra identidad.
Y ese es Jesús. Es la cabeza, es la respuesta y es nuestra identidad. Y que nosotros basamos todo lo que creemos en la palabra de Dios. Si digo una cosa y no viene de aquí, no es algo para guardar. Y la tercera cosa, que como cuerpo, quiere decir que estamos viviendo en comunión, en comunidad, funcionando y creciendo juntos. Igual piensas que no puedes hacer lo que antes hacías. Pero una persona decía que mientras que tengas pulso, tienes propósito. Entonces, Dios quiere que estés haciendo tu función en el cuerpo, en el edificio, en la familia. Porque tú eres importante. Y si tú sigues teniendo pulso, también sigues teniendo propósito. Dios seguirá haciendo la obra que empezó en ti. Y como dice Pablo en Filipenses, que seguirá haciendo la obra hasta el final. No lo olvides. Que tú eres importante. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el privilegio de poder ser cuerpo tuyo y tenerte como cabeza. Y Señor, ayúdanos a responder con esa verdad que tú eres nuestra cabeza, que tú eres lo que necesitamos y que tú eres la respuesta a cualquier situación que nos puede venir. También, Señor, ayúdanos a crecer en tu palabra y crecer en unión. Y Señor, ayúdanos a vivir en comunidad, reconociendo nuestra necesidad para comunión con otros y también reconocer el crecimiento que viene cuando vivimos conectados con los demás. Señor, ayúdanos a vivir lo que sabemos para que nuestro mensaje, para que tu evangelio vaya más allá y que la gente vea que tú eres el Dios vivo. Y Señor, guíanos en este año de cuando nosotros estamos intentando leer a través de toda la Biblia en este año y queremos crecer en el conocimiento y en nuestra relación contigo y con los demás y vivir vidas auténticas en el día a día. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Si tú quieres más información, ya contacta con nosotros. Por ejemplo, una cosa que he dicho y no tenemos tiempo para ir allá y examinarlo es que Jesús es la respuesta a cada necesidad. Suena bonito, pero es una realidad que nosotros creemos. Entonces, si tú tienes una situación y dices, pero es que esto es demasiado grande, contacta con nosotros porque no estás solo o sola. Entonces, Dios no quiere que vivas solo o sola tampoco. Tú vales mucho para Dios. No lo olvides. Y vive esa realidad en el día a día. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó. Cántelo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú